Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues creo que más bien el gusto es para mí estar esta mañana aquí con todas y todos. A nombre de la Dirección de Perspectiva de Género, pues les damos la bienvenida a este espacio. Siempre ha sido, estos espacios siempre han sido de análisis, de reflexión, que parte siempre desde la individualidad y vaya, se comparte después en la colectividad. Y este tema no es la excepción. Hoy vamos a hablar de comunicación asertiva y resolución de conflictos desde la perspectiva de género. Y bueno, ¿a qué nos lleva justamente este tema? Pues bueno, vamos a abordar algunos conceptos que se van sumando justamente a la perspectiva de género, aunque muy probablemente ya muchas y muchos desde estos espacios han tenido otros momentos de hablar un poco de perspectiva de género, pero hoy vamos a abonar porque justo es importante, es necesario para poder llegar justo a la comunicación, estas formas en cómo nos comunicamos que parten incluso desde la infancia, ¿no? Y a lo largo de la vida, cómo es que nos vamos comunicando con nosotras mismas o nosotros mismos, pero también con las otras personas, ¿no? Estas formas en las que de repente creemos que lo hacemos de la mejor manera o lo mejor posible, ¿no? Como muchas ocasiones lo expresamos, pero aquí la importancia es darnos cuenta qué tan asertivas o asertivos somos al momento de entablar una conversación o comunicar algo con las otras personas, ¿no? Y esto tiene que ver con el espacio público y el espacio privado, ¿no? Que es el hogar. Y la forma en cómo justamente resolvemos estos conflictos, que bueno, nos llevan justamente a hablar de corresponsabilidad, ¿no? Un tema que en lo personal también, y personal y profesional, sobre todo me gusta mucho hablar, porque desde aquí justo comenzamos a resolver aquellos conflictos que creemos imposibles, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se va a tratar justamente esta sesión. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del tema? Justamente poder hacer y brindar herramientas socioemocionales en instituciones de manera pública, pero también la sociedad, tomando en consideración la comunicación asertiva que va a propiciar con ellos justamente la prevención de actos de violencia en los espacios público y privado. Y tengo yo aquí algunas preguntas detonantes en el tema y que estas las van a resolver ustedes desde el espacio en donde desde ahorita me estén escuchando. La primera es, ¿cómo aprendí a comunicarme? Decía yo hace un momento, aprendemos a comunicarnos desde la infancia, ¿no? Estos momentos en los que por imitación, porque lo vamos aprendiendo, porque vamos socializándonos, entonces aprendemos, ¿no? Entonces, desde ahí es importantísimo identificar cómo aprendí a comunicarme. Dos, ¿cómo lo hacía mi madre o padre, abuela, abuelos o aquellas personas tutores que formaron parte o han formado parte de justamente todo este desarrollo de vida que ya he tenido, ¿no? Y desde ahí también es importante identificar cómo es que, decía también, vamos imitando, vamos también aprendiendo estas mismas formas, ¿no? De cómo también aquellas personas lo hacían, ¿no? Y la tercera es, ¿qué reprimes y contra qué te rebelas? Esta pregunta nos lleva justamente a que cuando comenzamos a identificar estas formas, incluso violentas, de dirigirnos o comunicarnos con las demás personas, lo identifico, lo analizo y paro, ¿no? Y esto me lleva justo a contra qué me revelo, ¿no? Todas estas acciones o formas en que también digo, no, esto no es funcional para mi vida, esto tampoco es sano, porque estamos hablando también de una salud mental o emocional de mí misma o mí mismo, pero también de las demás personas con las que me rodeo, ¿no? Tanto en el espacio privado, que es el hogar,
o el espacio público, ¿no? Que es este espacio en donde hay un trabajo remunerado, estos espacios en los que comparto opinión, diálogo con otras personas, ¿no? Entonces, aquí la importancia de poder desde acá nosotras y nosotros poder analizar estas maneras o estas formas en cómo hemos socializado o hemos aprendido a comunicarnos. Y esto nos lleva justo a hacer un análisis desde estos roles y estereotipos de género. Aquellas formas en las que nos aprendimos, mejor dicho, en las formas como aprendí a identificarme desde el género, desde la masculinidad para ellos y la feminidad para nosotras, ¿no? Esto es el género. ¿Y cómo es que a partir de estos estereotipos y roles de género comienzo a apropiarme estas formas? No sé si por ahí vayan analizando un poquito hacia dónde voy. A las mujeres, de manera histórica, nos han hecho o nos han dicho frases o nos han hecho analizarnos desde estas formas sociales de calladita, te ves más bonita, ¿no? O cuando comenzamos a vernos enojadas o exaltadas, por ahí salió la palabra histéricas, ¿no? Ejemplo. Y todas estas formas en las cuales a nosotros las mujeres nos han limitado también o nos han hecho ver literalmente la peor parte del escenario, ¿no? Y esto es importante analizarlo desde acá porque estamos también construidas, en el caso de hombres y mujeres también, ¿no? ¿Cómo nos construimos desde acá? A los hombres, por poner otros ejemplos, han estado construidos más hacia la fuerza, ¿no? La toma de decisiones, pero también, por ejemplo, estas limitaciones emocionales en decirles desde las infancias, ¿no? Que los niños no lloran porque deben ser fuertes y valientes, ¿no? Y entonces alguien fuerte, valiente, pues no llora, ¿no? No demuestra justamente esta parte de miedo o debilidad o vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto justo tiene que ver con cómo nos expresamos, ¿no? Estas formas en cómo desde estos dos espacios, tanto lo público como lo privado, hemos estado en esta división que en estudios de género le llamamos división sexual del trabajo. Lo público, lo privado. Lo privado que ha estado feminizado porque ha estado encasillado hacia lo reproductivo, todas las actividades del hogar, de crianza, de cuidados, ¿no? Estar justo en estas atenciones desde el espacio del hogar, que es lo privado, ¿no? Y entonces ahí de manera histórica, pues también hemos estado mayoritariamente las mujeres, ¿no? Y pese a que las mujeres también estamos ya en este lado de lo público, del mercado laboral, una vida económica, aún así se van sumando distintos obstáculos, ¿no? Cuando hablamos de esta... de esta parte, ¿no? En la que las mujeres ya estamos en lo público, pero se nos suman, por ejemplo, las dobles presencias, ¿no? O las triples presencias, porque ya no nada más hablamos de dos, ¿no? Estar aquí en este espacio público, teniendo un trabajo remunerado, pero estoy mental y emocionalmente en el hogar, porque pues hoy no tuvieron clase las hijas, los hijos, y entonces se tuvieron que quedar en casa, ¿no? O se tuvieron que quedar al cuidado de otras personas, ¿no? Literalmente tuve que encargar a estas hijas e hijos para poder llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Y entonces ahí estamos, ¿no? Dando seguimiento por medio de un teléfono, de videollamadas, de mensajes, etcétera, ¿no? O cuando se quedan enfermas o enfermos en casa también, ¿no? Y entonces estamos así, estoy cubriendo aquí mi jornada, pero mental y emocionalmente yo estoy en el espacio privado, ¿no? Y cuando las mujeres estamos en constante actualización, que estoy estudiando una maestría o estoy haciendo un diplomado, o, etcétera, alguna otra actividad que conlleve lo educativo,
Entonces también se suman esta tercer presencia, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Frecuentemente, ¿no? Entonces, esto es por mencionar algunos obstáculos que también se nos van sumando cuando las mujeres llegamos a este espacio público. Espacio en el que, pues, mayoritariamente han estado los hombres, ¿no? En esta parte de la productividad, del mercado laboral, decíamos, la vida económica, tomando decisiones desde estos espacios y, por supuesto, teniendo una participación activa justamente desde acá, ¿no? Entonces, teniendo en consideración estas características, pues bueno, hablamos justamente de esta cultura patriarcal en la que nos hemos estado habitando mujeres y hombres, ¿eh? Porque esto no ha sido solamente una cultura que conlleve precisamente o exclusivamente a los hombres, o sea, todas las personas desde las infancias pues hemos estado justo habitándonos en esta cultura, ¿no? En donde pues han estado inmersos justamente estos roles, estos estereotipos de género que vamos socializando o vamos aprendiendo, decíamos, desde las infancias, ¿no? Tal es así cuando hablamos de juegos, de la forma en cómo me he visto, ¿no? Que comenzamos a clasificar, ¿no? Los carros o pelotas, balones para los niños y el juego de tela, cocineta, los nenucos, las Barbies para las niñas, ¿no? El juego de pelota, de trépate al árbol para los niños, juega en casa, literal o valga la redundancia, en la casita con estas Barbies, con estos nenucos para las niñas, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, desde el juego tenemos que comenzar a analizar cómo están socializando justamente estas infancias a partir de esta estructura de roles y estereotipos de género, ¿no? La vestimenta que ha sido también un estereotipo que hemos estado abonándole, ¿no? O sea, desde las infancias, pues comenzamos a ponerles el vestido, ¿no? La capita, ¿no? Que va más dirigido como hacia las niñas, ¿no? Los niños, que es el chaleco, el saco, el pantalón mayormente, ¿no? Y entonces, estas formas en cómo desde estos estereotipos hemos estado aprendiendo, ¿no? A comunicarnos, a socializarnos como niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, ¿no? Las formas de comportarse que también se suman justamente a todo esto. No sé si alguien por ahí, de alguna mujer que por acá estén presentes, ¿a quién le gustaba, por ejemplo, en la infancia, treparse a los árboles, ¿no? Yo sí era una de aquellas niñas que a mí sí me gustaba trepar árboles, ¿no? Y entonces en casa, por ejemplo, en casa de mi familia, hay árboles, ¿no? Y entonces a mí me encantaba estar arriba o saliendo de la escuela, quedaba como muy cerca un árbol gigantesco y entonces lo trepábamos, ¿no? Pero cuando yo hacía, o cuando yo me comportaba justamente así, siempre había alguien, recuerdo mucho, que me decía, no, bájate de ahí, ¿no? Y entonces se van sumando justo todas estas formas en cómo nos van diciendo a las mujeres que no somos niñas para estar trepadas en un árbol, porque aparte de todo, si llevamos este vestido, pues, o sea, eso no podía suceder, ¿no? Y que aparte o éramos machorras, ¿no? Esta palabra tan marcada, ¿no? Cuando las mujeres justo salimos yo le nombro como de este caminito, de este carril, de la estructura del estereotipo, ¿no? O de los roles de género también. Y entonces, ahí estamos, ¿no? En cómo es que socialmente nos vamos construyendo, social y culturalmente nos vamos construyendo bajo esta línea, ¿no? Del ser femeninas, ¿no? Y cuando salimos de esa línea, entonces somos otra cosa, ¿no? Esto se suma también a cómo nos comunicamos, esta expresión incluso que mencionaba hace un momento, de expresión emocional o sentimental, ¿no? Que ha sido justamente estas maneras de cómo vamos relacionándonos con otras personas. Decíamos hace un rato, ¿no? Cómo es que desde la infancia los niños aprenden a no llorar, porque debo ser fuerte, ¿no? Estas fortalezas, incluso emocionales, que por ahí
en el libro de las 7 P de la violencia, menciona, ¿no? Cómo es que también los hombres comienzan a generar estas formas de dureza, ¿no? De olla psíquica, depresión, en la cual, o sea, hay ahí mucha represión, ¿no? También emocional, porque justo han aprendido, en el caso de los hombres, han aprendido a mantenerse, ¿no? A no expresar, a no llorar, a no decir qué siento, qué me pasa, cómo estoy hoy, ¿no? Y entonces se ha quedado así de una manera tan lineal que estas formas de expresión pues son prácticamente a veces nulas, ¿no? Y esto ya me comunica. Desde aquí ya estoy comunicando. Llega un momento en el cual esta olla psíquica de presión pues explota, ¿no? Y la forma en cómo surge o cómo explota, digamos, pues no es de la manera más asertiva, ¿no? Justamente conlleva violencia dirigida hacia otras personas, porque sabemos que la violencia es aprendida y es dirigida, ¿no? Tiene toda la intención de generar un daño, pero ese daño no nada más lo genera hacia otras personas, sino también se genera hacia una misma o hacia uno mismo, ¿no? Porque también desde acá no he tenido justamente estas formas adecuadas o asertivas de poder comunicarnos, ¿no? Y entonces todo esto lo hemos aprendido, decíamos, desde la infancia, pero en los distintos ámbitos, ¿no? En distintos ambientes, como dentro de la familia, en la escuela, pero también en aquellos lugares en los que nos vamos relacionando, ¿no? Dentro de la comunidad, dentro de aquellos grupos en donde comenzamos a compartir espacios, ¿no? No necesariamente escuela, podemos ir a lo mejor a algún grupo de natación, fútbol, o de alguna disciplina, ¿no? Y entonces desde ahí pues comenzamos justamente a aprenderlos, lo vamos socializando y entonces también esto nos va llevando a una naturalización, ¿no? O sea, hago natural, lo justifico también, ¿no? Y entonces me involucra justamente decir en algún momento en la vida que, pues esto es lo que hemos aprendido, o esto es lo que he aprendido, esto es lo que soy, ¿no? Y ahí va de por medio justo la naturalización y aparte justificar, ¿no? Que pues bueno, o sea, así ha sido, ¿no? Porque así aprendí desde estos espacios, ¿no? Y entonces esto me ha conllevado a que estas formas en cómo nos vamos expresando, cómo nos vamos comunicando, lo hacemos de estas formas, ¿no? Las cuales indudablemente tenemos que darnos cuenta que hay otras formas de comunicarnos y ya nos vamos a dar cuenta cuáles son estas otras formas también de podernos comunicar, ¿no? Y de resolver al paso todos estos conflictos que nos van generando, ¿no? O este concepto que tenemos acá se dirige a la comunicación, ¿no? Este proceso en el cual interactuamos las personas, en donde pues hay una recepción, una transmisión de mensajes, hay en estos mensajes o en esta información que transmitimos, hay conocimiento, hay ideas, opiniones, actitudes, etcétera, ¿no? Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es comunicarnos haciendo también un análisis, una reflexión de lo que estamos diciendo o de lo que vamos a decir, ¿no? Frecuentemente llegamos por ahí a escuchar o a tener a lo mejor alguna opinión, pero esa opinión, más allá de ser asertiva, denotan hacia los juicios de valor, ¿no? Y entonces esos juicios de valor son justo los que es importante también parar, porque justamente no son una forma asertiva de poder comunicarnos, ¿no? Pero que sí es una asertividad. Bueno, acá les dejo algunos datos, ¿no? La asertividad es considerada como una forma de manifestar creencias, sentimientos o lo que se aspira, ¿no? De una manera directa, pero también honesta, considerando los derechos humanos, es decir, no solamente mis derechos de la individualidad, sino también tener presente los derechos de las demás personas, algo que pareciera se olvida cuando comenzamos a hablar
por hablar, ¿no? Que justo tiene que ver con esto que decía de los juicios de valor, ¿no? O sea, no importa a quién le dé o hacia quién vaya dirigido, o sea, porque entonces desde ahí no estoy hablando, no me estoy comunicando de manera asertiva, sino ya está causando desde acá una violenta de comunicar, ¿no? Entonces, cuando lo estoy haciendo desde acá, estamos hablando desde esta comunicación violenta. ¿Qué no sería esta comunicación violenta? Bueno, pues desde que comenzamos a hablar desde la asertividad, ¿no? Acá es muy importante también considerar la autoaceptación, una autovaloración, fomentar ese respeto, ¿no? Pero ese respeto hacia mi persona, pero también hacia más personas, ¿no? Permanecer también de manera constante y firme en mis opiniones y comunicar también, decíamos, esta claridad, ¿no? En el lugar, porque esto también nos conlleva a un lugar y a un momento y una forma apropiada. Entonces, aquí teniendo tres cosas muy, muy importantes dentro de la asertividad: el lugar, el momento y la forma, ¿no? De lo que se quiere o lo que se necesita decir. En muchas ocasiones, vamos a poner un ejemplo, vamos saliendo a lo mejor un hombre, una mujer, de recoger a lo mejor algún hijo o hija en la escuela. Pues resulta que en el camino el niño o la niña pide algo de la tienda, ¿no? Y por ahí alguna golosina que se atravesó en el camino y entonces quiere el dulce. ¿Qué pasa si la persona que va no lleva dinero o pues no tiene tampoco como en ese momento el recurso para poder comprar lo que ese niño o esa niña está solicitando? ¿No? Y entonces se arma todo un drama, estos berrinches como de repente son mencionados, y entonces llora y pide, ¿no? ¿Cuál sería esta forma no asertiva de poder resolver el conflicto? ¿No? Y aquí tenemos seguramente muchísimos ejemplos, ¿no? Si se lo lleva a jalones, si lo deja tirado, si le grita, si hace a lo mejor algo que le pueda dañar incluso físicamente, ¿no? O comienza a lo mejor toda una letanía de pero yo ya te había dicho, etcétera, ¿no? Y entonces en esa forma de comunicarnos no hay, o sea, no está la asertividad para nada, ¿no? ¿Qué sí sería una forma de comunicar, ¿no? De manera asertiva? Y teníamos lugar, momento y forma, ¿no? No perdiendo de la línea los derechos humanos, ¿vale? Y entonces podemos incluso llegar a prevenir estos episodios, ¿no? Que algunos niños o niñas puedan tener, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? El lugar, pensemos en este ejemplo que estaba dando, el lugar es el adecuado para poder decirle que no lo voy a comprar porque no traigo dinero, porque no hay economía, porque tiene que llegar a comer a casa, etcétera. Es el lugar para poder decirle todo esto, ¿no? O sea, desde aquí tenemos que hacer esa reflexión. Tenemos que hacer desde acá esa reflexión de ese lugar, es el momento, es la forma adecuada o apropiada para poderle decir todo lo que ya tengo acá estructurado en la mente. Eso es lo más importante, lo más interesante de poder tenerlo en consideración, porque desde aquí comenzamos a tener asertividad pensando, ese lugar, es el momento, es la forma adecuada o apropiada para poderle decir que se me olvidó la cartera, que no tengo en este momento dinero para poder comprarle. A eso nos lleva la asertividad. Cuando no hay esta asertividad, decía, hablamos de esta comunicación violenta, ¿no? Pero algo que se va sumando de manera positiva a la asertividad es esta comunicación no violenta, ¿no? El cual
justo cuando surgen estos conflictos de persona a persona o con grupos, que esto ya nos lleva, por ejemplo, al trabajo, pues hay, por supuesto, una comunicación sumamente equivocada, ¿no? En cuanto a lo que necesitan las otras personas, ¿no? Y entonces acá, cuando existe todo esto, es muy importante considerar de qué forma está siendo esta comunicación. Esta comunicación está siendo basada en la violencia, se está previniendo incluso que la comunicación sea así o hacia dónde va, ¿no? Porque de repente muchas de estas formas o estas conductas violentas dentro de la comunicación desviamos, ¿no? Completamente estas necesidades, ¿no? O sea, esto que me está queriendo decir, la forma en cómo también se siente la otra persona, cómo está recibiendo la información de mi persona hacia ella, ¿no? Porque tal vez la forma en cómo yo estructuré mi diálogo o mi comunicación, pues totalmente no tuvo nada de asertividad, ¿no? Y entonces llegué en el momento menos adecuado, ¿no? O sea, y esto pasa también en casa, con la pareja o con algún integrante de la familia que tal vez comenzamos un diálogo, comienza un conflicto, no resolvemos el conflicto y entonces lo mejor es decir, ya, hasta aquí lo paro, ¿no? Pero resulta que solamente van abonando a que se sumen y se sumen y se sumen más conflictos y va a llegar un momento en el que al mínimo todo esto explota, ¿no? Y entonces comenzamos a sacar el conflicto que no resolvimos desde hace un año, desde hace 6 meses, desde hace 2 años, y entonces, pues esto se descontrola, ¿no? Prácticamente. Entonces, es muy importante por eso ir resolviendo todos estos conflictos que se suman al día, ¿no? Día a día, teniendo en consideración el tiempo, decíamos desde acá, el lugar, el momento y la forma, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias cuando nos comunicamos? Bueno, de inicio sabemos que estamos ya en un tiempo de tecnología, ¿no? O sea, este uso de las TICs ya nos ha rebasado incluso. Y también desde acá comenzamos frecuentemente a comunicarnos, ¿no? Lo que no comunicamos de persona a persona lo hacemos por medio de estas tecnologías. Cuando tenemos estas tecnologías, pues tenemos que utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Tener en cuenta también que desde el uso de la tecnología, la línea es muy delgadita cuando hablamos, por ejemplo, de violencia digital, ¿no? Que sería también un tema bastante importante en algún momento poder abonar. Entonces, cuando tenemos en consideración este uso de tecnología, pues desde acá comenzarlo también de manera adecuada, de manera oportuna y utilizarla siempre a nuestro favor, pero recordando también que es importante resolver los conflictos también de persona a persona, ¿no? Porque no es lo mismo que yo trate de resolver una situación por medio de una llamada, por medio de mensaje, pues no hay nada de asertividad en esa forma de comunicarnos, ¿no? Fomentar también estas formas de gentileza, de amabilidad, de respeto, ¿no? Aquí ya van de por medio, pues, algunos valores que esto ya tiene que ver con cada una de las personas, ¿no? Pasar tiempo cuando se trata de esta comunicación que tenemos en casa con hijas e hijos, también es importante pasar tiempo bajo este lente de la tecnología, pero siempre teniendo en consideración cuáles son estas maneras viables en que ellas y ellos puedan también estar en constante uso del Internet, ¿no? Conocer justamente estos hábitos en línea o mantener una comunicación también abierta y de confianza dentro del hogar cuando se trata de las hijas y los hijos, ¿no? Y entonces tener aquí, yo lo resalto bastante porque decimos aquí, el uso de la educación respetuosa no significa promover un estilo de crianza permisivo. Tampoco renunciar al papel de autoridad significa más bien respetar la dignidad de niñas, niños y adolescentes en todo momento con límites claros,
¿no? Y entonces, hablando justamente de estos estilos de crianza, de estas formas en cómo socializamos, cómo aprendemos a comunicarnos, también es importante tener en cuenta que cuando hay conflictos, ¿no? Cuando hay conflictos dentro del hogar, dentro de casa o incluso en la parte de lo laboral, ¿cómo lo hacemos, no? Vamos a hablar en este momento del hogar. ¿Cómo es que resolvemos aquellos conflictos, pero desde utilizando mucho la perspectiva de género? No sé a quién le ha pasado de repente que nos hacen esta pregunta en casa. ¿Te ayudo? Y esa pregunta del te ayudo va dirigida a, te ayudo a preparar la comida, te ayudo a barrer, te ayudo con las tareas de las hijas y los hijos, te ayudo a bajar la ropa, etcétera, ¿no? Todas estas actividades que conllevan el hogar, pero que va de por medio la pregunta, ¿te ayudo? Acá, bueno, cada quien, ojalá tenga por ahí sus propias respuestas, que probablemente sí sea una pregunta constante, o que incluso nosotras lo decimos, ¿no? Ayúdame, a ver, ayúdame a jalar esta caja, ¿no? Ayúdame a pasar los trastes para lavarlo, ¿no? Y porque también lo hacemos, pero esto tiene o nos implica qué tanta corresponsabilidad fomentamos incluso dentro del hogar, ¿no? Y con esto tenemos que hacer una diferenciación entre conciliación y corresponsabilidad. La conciliación van implícitas de repente como acciones que nos facilitan sí la convivencia en el hogar o en el trabajo, pero que no se pone atención, por así llamarlo, en estas actividades asignadas, más bien que lleva este lente de, ay, o sea, a ver, compañera, calienta el agua, ¿no? Porque vamos a tomar café. Y ahí vamos las mujeres, ¿no? O, ay, es que vamos a comer, trajimos, taquiza, ¿no? Y entonces las mujeres casi que en automático, estamos así acomodando, ¿no? O llegan, por ejemplo, con la bolsa y entonces es como de toma, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y entonces, aparentemente hay una participación activa de hombres y mujeres en un ejercicio como este, ¿no? Pero, más bien acá, tenemos que darnos cuenta cómo es que regresamos una vez más a esta asignación de roles de género o estereotipos, ¿no? Ese rol de estar en casa, la atención, la limpieza, el acomodo, ¿no? De cosas, ¿no? Porque pues, aparte hemos aprendido las mujeres a hacer todas estas actividades, pero las hemos aprendido porque hemos estado socializadas incluso desde la infancia con eso, ¿no? Pero cuando hablamos de corresponsabilidad, más bien hablamos de estas asignaciones o reasignaciones de responsabilidades familiares y en el hogar. Es decir, en esto se hace énfasis a hacer una repartición eh, equilibrada de tareas del hogar y responsabilidades familiares, ¿no? Es decir, que todas las personas que habitamos este espacio del hogar estamos involucradas en este mismo ejercicio, ¿no? De organizar, de cuidar, la educación o cualquier otra actividad que conlleve justamente al hogar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Eso es la corresponsabilidad, ese reparto equilibrado de tareas, de actividades, y que no necesariamente las mujeres somos las exclusivas para estar en el hogar, ¿no? O para estar en la cocina,
o realizando todas aquellas actividades en las que, pues sí, o sea, históricamente hemos estado metidas, ¿no? Hemos estado involucradas las mujeres, ¿no? En cuanto al trabajo del hogar y los cuidados, ¿no? Que se han también feminizado bastante los cuidados, ¿no? Y acá debemos de tener en consideración que la corresponsabilidad no es ayuda, no es ayuda, más bien es, decíamos, ¿no? Son actividades que nos corresponden a todas las personas que estamos bajo este mismo hogar, ¿no? Entonces, esto también son trabajos, ¿no? El trabajo del hogar no deja de ser trabajo, pero desafortunadamente no ha sido remunerado como el estar en una oficina, el estar en alguna empresa, en alguna fábrica, etcétera, ¿no? Que sí, ahí sí es un trabajo remunerado, el hogar no. Y entonces también deberíamos de poner atención a estos trabajos que se hacen, ¿no? Desde el hogar, ¿no? Y entonces acá nos damos cuenta que esto no solamente ha sido parte de las familias, de la sociedad, ¿no? Sino también acá debemos de buscar el trascender, que no solamente esta corresponsabilidad en casa se quede en casa, ¿no? Sino que también el propio Estado forme parte de esto, ¿no? Y diseñe justamente todas estas políticas de cuidado que hemos estado desde la Secretaría, también hemos estado abonando mucho a los cuidados, ¿no? Porque, insisto, debemos también romper estas estructuras en las cuales los cuidados han estado feminizados, ¿no? Entonces, justo desde acá hablamos y justo que estos espacios pues, puedan promover justamente estas conciliaciones entre la vida personal, la vida familiar y también la vida laboral. Algo que sin duda alguno pues nos tiene que venir bien a todas y a todos, porque se trata de justamente esta colocación de derechos humanos. Esto es algo que no hemos de dejar de tener en cuenta, derechos humanos y también como personas trabajadoras, pues también tenemos derechos, ¿no? Y tenemos también ese derecho a esta conciliación entre mi vida personal, mi vida familiar y mi vida laboral, ¿no? ¿Cómo es que también desde esta cultura institucional también podemos abonar a justamente estas licencias de paternidad, de maternidad, horarios flexibles, el poder tener estos espacios para las hijas y los hijos en aquellos horarios, en aquellos espacios en los que estamos, ¿no? Constantemente en el trabajo y que entonces es como, ¿y ahora dónde lo voy a dejar, no? Que también dentro del espacio laboral podamos tener estos espacios para las hijas y los hijos, ¿no? Como parte de estos derechos de las y los integrantes de la familia, hablamos a la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Estas igualdades que tienen que partir indudablemente desde las infancias, ¿no? Desde ir rompiendo justamente con estos roles, con estos estereotipos de género que desde la infancia se van sumando, ¿no? O sea, hablamos de una igualdad en que niñas y niños, adolescentes, hombres, mujeres, podemos realizar las mismas actividades dentro del hogar, ¿no? Que la participación desde este espacio sea de manera activa, ¿no? A vivir en familia y en ambientes libres de violencia, ¿no? Aquí creo que esto es lo que más nos hemos sumado desde la Secretaría a ir hablando, a visibilizar también estos espacios, estas formas en cómo nos relacionamos de manera violenta y poder romper con esos esquemas, ¿no? Visibilizarlo, desnaturalizar completamente a la violencia, ¿no? Porque pues hemos estado habitando desafortunadamente en esa cultura, pero por eso es que llegamos de estas formas, ¿no? También a espacios como ustedes para desnaturalizar justamente las violencias, ¿no? A expresar nuestras opiniones desde la infancia y aprender también estas formas asertivas de poder comunicarnos y que nos van a conllevar justamente el parar estas formas violentas de comunicarnos, ¿no? Porque entonces comenzamos a aprender a comunicarnos de manera asertiva, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Y esto, por supuesto, para, ¿no? Cuando hablamos de las formas violentas de comunicarnos.
También otro derecho es a que las políticas públicas promuevan esta conciliación entre el trabajo y la vida familiar, que ya decía hace un momento, a promover las responsabilidades familiares compartidas, ¿no? Que a esto le abonamos a la corresponsabilidad, a justo participar entre todas, todos, todes en la familia, bajo esta misma repartición equilibrada de actividades, ¿no? Y que, pues, por supuesto, el Estado debe brindar condiciones para que las familias ejerzan sobre todo este derecho a la educación, la salud, vivienda, alimentación, identidad, cultura, deporte, etcétera, ¿no? Al trabajo también, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es lo que se va sumando, estas son las formas en cómo también podemos resolver todos estos conflictos, ¿no? Sumar y saber que cuando hablamos de corresponsabilidad es integral, ¿no? Me sumo, no solamente le dejo esto a algunas personas de la familia, o no solamente es un tema de mujeres, ¿no? Sino es un tema de todas las personas que formamos parte de una familia, de un hogar, de una institución, de una empresa, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de que todas y todos podamos sumarnos justo a estas nuevas formas de comunicarnos, pero también conlleva esto a cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, van muy de la mano. Cuando tenemos como por ahí algunas situaciones que rebasan de repente estas formas de ya comunicarnos, o que justo la violencia es una constante dentro del hogar, pues bueno, para eso dentro de la Secretaría tenemos estos mecanismos de atención que son importantes dejárselos una vez más por acá, tal vez ya los han tenido en consideración, pero pues bueno, no nos queda mal tenernos de manera actualizada y presente. Contamos actualmente con 100 centros naranja distribuidos en los municipios tanto del Valle de Toluca como del Valle de México. Las ubicaciones las pueden ustedes encontrar dentro de la app Red Naranja, que es una aplicación que la pueden descargar desde cualquier sistema operativo del celular, y ahí mismo les conecta hacia las ubicaciones de dónde están estos centros naranja. También dentro de esta app los va a conectar a la línea sin violencia, la línea hombre a hombre, los CDMAS, que contamos actualmente con 5, los espacios seguros, centros, los espacios seguros, espacios naranja, y la línea contra la trata de personas. Contamos también con 10 refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, una casa de transición y una puerta violeta. Estos son todos los mecanismos de atención con los que ustedes pueden contar. Sí, así lo creen, tienen esta necesidad de poder contactarles, pues bueno, lo pueden hacer a través de cualquier mecanismo de atención. Y pues bueno, también quiero dejarles aquí esta cordial invitación por parte de la Dirección de Perspectiva de Género y la Subdirección de Profesionalización a el panel que se llama Violencias y Desigualdades, Avances y Desafíos desde la Agenda Pública, que se va a llevar a cabo este 1 de diciembre a las 10 de la mañana en el Museo del Barro. Aquí les dejo la publicidad, que ojalá se puedan sumar, o si hay alguien que por ahí pueda asistir, acompañarnos, pues sería todo un honor que nos pudieran acompañar desde estos espacios, ¿no? Y pues bueno, dejarles aquí una vez más el contacto, y pues les agradezco mucho su escucha, su tiempo, a nombre de la Dirección General de Perspectiva de Género, la maestra Diana Velázquez. Pues bueno, les agradecemos bastante su tiempo y su escucha.